La sala se quedó paralizada. Richard Sterling, socio del bufete más caro de la ciudad, sonrió con sorna al observar al joven con la enorme sudadera gris que estaba de pie junto a la mesa de la defensa. Todos, el alguacil, el secretario y sobre todo el juez Holloway, pensaron que era una broma. Pensaron que era un acusado extraviado del juzgado de instrucción, un matón que se había involucrado en una demanda corporativa de alto riesgo. Se equivocaron. No sabían que el hombre de la sudadera con capucha les tendía una trampa que los arruinaría a todos. Para cuando abrió la boca, ya era demasiado tarde. El aire dentro de la sala 4B del Tribunal Superior del Condado de Fulton estaba viciado, con un ligero olor a cera para pisos y papel viejo. Era el olor de la burocracia, o como a Richard Sterling le gustaba llamarlo, el olor del dinero. Richard se ajustó los puños de su traje italiano a medida. Miró su reflejo en la pantalla de su iPad. A sus 55 años, era la viva imagen del dominio legal, con el cabello canoso perfectamente peinado, una mandíbula apenas suavizada por la edad y una reputación que aterrorizaba al consejo contrario. Era el abogado principal de Sterling, Lockwood y Pierce, la firma que gestionaba los problemas de multimillonarios. El problema de hoy era simple. Se trataba de un caso de desalojo, técnicamente hablando, pero a gran escala. Su cliente, Apex Horizon Development Group, necesitaba desalojar un bloque de viviendas sociales en el histórico West End, para construir un complejo de condominios de lujo. Habían aplastado a todos los propietarios de la zona. Todos habían vendido, todos habían cedido, excepto una. La señora Lucille Banks, una viuda de 80 años que se negó a firmar la escritura de su ruinosa casa victoriana. «¿Estamos listos, señor Sterling?», susurró la joven socia a su lado. Se llamaba Sarah, recién salida de Yale, y parecía nerviosa. «Tranquila, Sarah», dijo Richard con voz suave y barítona. «Es una formalidad. La mujer ni siquiera tiene abogado. Dice representarse a sí misma en prosa. Es como ver a un niño pequeño intentando boxear con Mike Tyson. El juez Holloway dictará sentencia sumaria para el almuerzo, y a la 1 estará comiendo bistec». El juez Frederick Holloway era un hombre que odiaba perder el tiempo casi tanto como la pobreza. Estaba sentado en el estrado hojeando el expediente con agresiva impaciencia. Tenía una merienda de golf a las 3:20 p.m. y tenía la intención de asistir. Llamar al caso. El juez Holloway ladró. El secretario se puso de pie. Acción civil número 24 CBM-8. Apex Horizon Development contra Lucille Banks. Richard se puso de pie, abotonándose la chaqueta con gracia experta. Richard Sterling. En representación del demandante. Su señoría. Estamos listos para proceder con nuestra moción de sentencia sumaria. Muy bien, señor Sterling. El juez sonrió. Era la sonrisa de un conspirador. Y para el acusado, la sala estaba en silencio. La mesa del acusado estaba vacía. Richard rió suavemente. Parece, su señoría, que la señora Banks finalmente ha comprendido y ha decidido no hacerle perder el tiempo al tribunal. Típico, murmuró Holloway. Si el acusado no está presente, me inclino a fallar a favor de la explosión. Las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de par en par. Todas las cabezas se giraron. Por el pasillo central no caminaba una mujer de 80 años. Era un joven negro, de unos 20 y tantos años. Vestía vaqueros descoloridos, botas Timberland gastadas y una sudadera gris carbón, con la capucha parcialmente subida, lo que le impedía la visión periférica. Caminaba con paso relajado y rítmico, con las manos hundidas en los bolsillos. La atmósfera de la sala cambió al instante. La tensión aumentó. Richard Sterling frunció el ceño con disgusto. El alguacil, un hombre corpulento llamado Oficial Miller, que llevaba 20 años trabajando en esta sala, salió al pasillo y, instintivamente, bajó la mano al cinturón. «Oye, hijo», ladró el agente Miller, «te has equivocado de habitación. Los preparativos son abajo, en el 2B».
Este es el juzgado civil. El joven no se detuvo. Ni siquiera miró al alguacil. Siguió caminando, con la mirada fija al frente, en la mesa vacía de la defensa. Dije: «Un momento». Miller se puso delante de él. El joven se detuvo. Sacó lentamente las manos de los bolsillos. No sostenía ningún arma. Sostenía una pila de archivos sujeta con una goma elástica y una cartera de cuero desgastada. «No busco arreglos», dijo el joven. Su voz era baja, ronca, pero clara. El juez Holloway golpeó con fuerza su mazo. «Joven, quítese esa capucha en mi sala inmediatamente y explique por qué interrumpe este proceso antes de que lo encierren en una celda por desacato». El joven extendió la mano y se quitó la capucha. Tenía el pelo corto y los ojos cansados, con ojeras bajo ellos, como si no hubiera dormido en una semana. Miró al juez y luego a Richard Sterling. «Disculpe la vestimenta, su señoría», dijo. Rodeó al alguacil, quien parecía demasiado confundido para detenerlo, y colocó su maltrecha cartera sobre la mesa del acusado. «Mi traje está en la tintorería. No esperaba que la audiencia se adelantara 2 horas sin previo aviso». Richard Sterling soltó una carcajada sonora e incrédula. «Disculpe, ¿quién se cree que es?». El joven se volvió hacia Richard. Por un instante su imagen de matón se desvaneció. Su postura se enderezó. Levantó la barbilla. «Soy Julian Banks», dijo. «Soy el nieto de Lucille Banks y soy el abogado defensor». Silencio. Un silencio absoluto y denso llenó la sala. Entonces Richard Sterling volvió a reír. Era un sonido cruel y condescendiente que resonaba en las paredes de caoba. «¿Consejo de actas?», se burló Richard, volviéndose hacia la galería donde algunos asociados jóvenes observaban. «Su señoría, esto es absurdo. Es claramente una táctica dilatoria. ¿El nieto? ¿Acaso tiene un título en derecho? ¿O vio algunos episodios de la ley y el orden?». El juez Holloway miró por encima de sus gafas, con la cara roja de irritación. Se sintió irrespetado. En su tribunal, los abogados usaban Brooks Brothers, no Fruit of the Loom. «Señor Banks», dijo el juez, con la voz llena de condescendencia. «Esto es un tribunal, no una reunión en un centro comunitario. No puedes entrar aquí y declararte abogado. A menos que seas un abogado colegiado, estás ejerciendo la abogacía sin autorización, lo cual es un delito. Ahora, aléjate de la mesa». Julián no se movió. Abrió su maletín de cuero y sacó una hoja de papel. «Número de registro estatal 99, AU 401. Julián recitó de memoria, sin mirar el papel. «Habilitado para ejercer en los tribunales superiores, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo Estatal desde hacía 6 meses». Deslizó el papel por la madera pulida hacia la secretaria. Esta, una mujer de mediana edad llamada Brenda, lo recogió con vacilación. Marcó el número en su terminal. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miró al juez y asintió. «Está activo, su señoría. Julian Tobias Banks». «En regla». Richard Sterling dejó de reír. Frunció el ceño, mirando a Julian de arriba abajo. «Un abogado. Este chico. Parece que debería estar sirviéndole café a Richard, no sirviéndole gestos. Un caso de acción afirmativa», pensó Richard de inmediato. Probablemente estudió derecho en línea. «Bien», gruñó el juez Holloway, visiblemente decepcionado de no haber podido arrestar a Julian. «Así que pasaste el examen. Felicidades. Eso no excusa tu falta de respeto a esta institución. No estás bien vestido». Norma local 4.2. 2 estados establecen que el consejo debe vestir uniforme profesional, dijo Julián con calma. Sin embargo, la urgencia de la moción del demandante, presentada por una ex parte, para agilizar esta audiencia, presentada ayer a la 4:50 p.m., me impidió recuperar mi uniforme judicial antes de las 8:00 hora de inicio, a menos que el tribunal prefiera conceder un aplazamiento para que pueda cambiarme. Julian miró al juez. Era un reto. Retrasar el caso o dejarme quedar.
Holloway sabía que Sterling quería que esto se hiciera hoy. Se denegó la moción de aplazamiento. El juez espetó: procedemos. Pero considérese advertido, señor Banks. Un paso fuera de la línea, una infracción del protocolo, y haré que lo despidan. Entendido, su señoría. Julian se sentó. Parecía pequeño tras la gran mesa de roble. Richard Sterling se abotonó la chaqueta y se dirigió al podio. Decidió aplastar al chico de inmediato. Sin piedad. Su señoría, comenzó Richard con voz resonante. Este caso es sencillo. La acusada, Lucille Banks, no es propietaria del terreno en cuestión. Hemos presentado una investigación de título de propiedad de hace 40 años que muestra una ruptura en la cadena de propiedad. El terreno pertenece a la ciudad que se lo vendió a mi cliente. La señora Banks es una intrusa. Solicitamos una orden de desalojo inmediata. Richard se giró para mirar a Julian, esperando que el joven estuviera revolviendo papeles frenéticamente. Julián estaba sentado completamente inmóvil. No tomaba notas. Miraba fijamente a Richard. Y Richard añadió, improvisando para humillar al oponente. Dado que el abogado oponente es nuevo en la profesión, tal vez no se da cuenta de que, sin una contradeclaración jurada presentada antes de esta audiencia, no tiene legitimidad para argumentar los hechos. Renunció al caso antes siquiera de entrar. Richard sonrió con sorna. Era una trampa técnica. Principios básicos de derecho procesal. Si no presenta el escrito negando los hechos antes de la fecha límite, pierde. Punto. El demandante tiene razón, dijo el juez Holloway, mirando a Julian con expresión aburrida. Señor Banks, no veo ninguna contradeclaración jurada en el expediente. ¿Tiene alguna? No la tengo, dijo Julian. Entonces ha admitido los hechos del demandante, dijo el juez, tomando su bolígrafo para firmar la orden. Caso cerrado. Señor Sterling, prepare la orden. Espere, dijo Julian. No gritó. Simplemente lo dijo con tanta autoridad que la mano del juez se congeló. Disculpe. Holloway lo fulminó con la mirada. Julian se levantó. Recogió la delgada pila de archivos atados con la goma elástica. Señor Sterling citó la regla 56 de la práctica civil sobre sentencia sumaria. Julian dijo, bajando la voz una octava, volviéndose más aguda, pero olvidó convenientemente mencionar la regla 56F. Si la parte que se opone a la moción no puede presentar hechos esenciales para justificar la oposición debido a ocultamiento por parte de la parte solicitante, el tribunal debe rechazar la solicitud de sentencia. Richard puso los ojos en blanco. ¿Ocultación? Ay, por favor. ¿Qué estamos ocultando? ¿La escritura de una choza? No, dijo Julián. Rodeó la mesa, moviéndose hacia el centro del pozo. Estás ocultando que el funcionario municipal que te vendió el terreno hace 2 meses no existía. La sala volvió a quedar en silencio. ¡Protesto!, rugió Richard. Eso es calumnioso, infundado y ridículo. Tengo la declaración jurada del secretario municipal aquí mismo, dijo Julian, mostrando un documento. No hay ningún Marcus Thorne empleado del registro de la propiedad. La firma en la escritura de compraventa a Apex Horizon es falsa, y según la ley estatal, una escritura falsificada no otorga título de propiedad. Julián dejó caer el documento sobre la mesa del demandante. Cayó con un fuerte golpe, así que Julián continuó, mirando al juez con ojos duros como el pedernal. Mi abuela no es una ocupa. Su cliente es el intruso, y como presentó una moción basada en un instrumento falsificado, creo que eso constituye un delito grave de fraude en el tribunal. Señor Sterling. Richard Sterling recogió el documento. Sus manos, normalmente firmes como las de un cirujano, temblaban ligeramente. Miró la firma. Miró a Julian. El chico de la sudadera ya no miraba al suelo. Miraba a Richard directamente a los ojos. Y por primera vez en 10 años, Richard Sterling sintió una gota de sudor frío resbalar por su espalda. La trampa estaba tendida, y él acababa de caer en ella.
El receso debía durar 15 minutos, pero Richard Sterling logró extenderlo a 1 hora, alegando que necesitaba autenticar los documentos que Julian había dejado sobre la mesa. El juez Holloway, con aspecto menos de conspirador y más de hombre que se da cuenta de que su juego de golf estaba arruinado, concedió el tiempo, pero advirtió a Richard que se le estaba agotando la paciencia. Richard salió furioso de la sala 4B, con su séquito de 3 abogados adjuntos, siguiéndolo como patitos aterrorizados. No se detuvo hasta llegar a la sala de conferencias de abogados privados en el 2º piso, una especie de pecera con paredes de cristal diseñada para acuerdos de alto nivel. Cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que el cristal resonó en el marco. ¿Cómo?, siseó Richard, volviéndose hacia Sarah, la graduada de Yale. ¿Cómo un chico con capucha encontró una falsificación que nosotros no vimos? O peor aún, ¿cómo la fabricó tan rápido? Sarah temblaba. Señor Sterling, yo mismo hice la búsqueda de título. El nombre en la escritura era Marcus Thorne. No existe Marcus Thorne, gritó Richard, tirando su iPad sobre la mesa. Eso es lo que el chico acaba de demostrar. Es un empleado fantasma, lo que significa que Apex Horizon Group le compró ese terreno a un fantasma. Si la escritura es falsa, la mujer del banco sigue siendo dueña de la casa. Y si intentamos desalojarla con base en una escritura falsa, no solo perderemos el caso. Nos enfrentamos a cargos Rico. Caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación, con sus zapatos italianos de cuero resonando agresivamente en las baldosas. Necesitaba un cambio de rumbo. Necesitaba matar al mensajero. «Consígueme información precisa sobre Julian Banks», ordenó Richard, sacando su teléfono. «Quiero saber dónde compra su ropa interior. Quiero saber si tiene multas de estacionamiento sin pagar. Quiero saber si copió en un examen de matemáticas en 3er grado. Se hace pasar por un hombre del pueblo. Bien. Busquemos los trapos sucios». Richard marcó un número que rara vez usaba. No era un abogado. Era un hombre llamado Saul Bank. No, espere. Saul Vargo, un investigador privado que fue detective del Departamento de Policía de Nueva York, hasta que lo despidieron por infracciones de procedimiento, lo cual era una forma educada de decir que había plantado pruebas. Vargo, dijo con voz áspera al otro lado. «Soy Sterling», dijo Richard, observando a Julian Banks a través del cristal de la sala de conferencias. Julian estaba sentado en un banco del pasillo, comiendo una manzana, con aspecto completamente despreocupado. «Tengo un problema, un mosquito. Se llama Julian Banks. Joven negro, de 20 y pocos años, dice ser abogado. Necesito que le destroces la vida. Quiero saber quién financió realmente su carrera de derecho. Quiero saber sobre arrestos por drogas, hijos ilegítimos, deudas de juego, cualquier cosa que pueda usar para desacreditarlo ante el juez Holloway». «Dalo por hecho», gruñó Vargo. «Dame 1 hora». Richard colgó y se ajustó la corbata. Se miró en la ventana oscura. Era Richard Sterling. Había destruido a directores ejecutivos, senadores y líderes sindicales. No iba a dejar que el caso de caridad de una abuela lo venciera. Recurrió a sus socios. Regresamos allí. Nos demoramos. Argumentamos que la declaración jurada que presentó es un testimonio de oídas, hasta que el secretario municipal testifique en persona. Alargamos esto hasta que Vargo encuentre la prueba irrefutable. Luego lo enterramos. Pero mientras caminaban de regreso a la sala del tribunal, Richard sintió una extraña sensación en el estómago. Volvió a mirar a Julian. El joven no estaba leyendo informes legales. Simplemente estaba sentado observando el pasillo con una mirada serena y depredadora. Cuando Julian vio acercarse a Richard, no apartó la mirada. Le ofreció un pequeño y cortés asentimiento. No era un gesto de respeto. Era el gesto que da un ajedrecista cuando sabe que el mate está en 5, y el oponente aún no lo ve. La sesión de la tarde fue un baño de sangre, pero no del tipo que Richard esperaba. El juez Holloway estaba irritable. Había extrañado la hora del té. «Señor Sterling», gimió el juez, frotándose las sienes.
El señor Banks ha presentado una declaración jurada del secretario municipal que afirma que la firma es falsa. No ha presentado nada, solo fanfarronería. Su señoría, dijo Richard, sudando ligeramente. Necesitamos tiempo para interrogar a este Clark. Creemos que el señor Banks pudo haberle exigido esta declaración. Julian se puso de pie. Se había quitado la sudadera, dejando al descubierto una sencilla camiseta blanca debajo. No era profesional, pero por alguna razón, en él parecía una armadura. No tengo objeción a un aplazamiento para declarar, dijo Julián con suavidad. Sin embargo, dada la naturaleza fraudulenta de la reclamación del demandante, solicitaría al tribunal que le ordene pagar una fianza. Si mi abuela está siendo acosada por una corporación multimillonaria con documentos falsos, merece garantías. Razonable, dijo el juez Holloway. El demandante pagará una fianza de $100,000 para cubrir los posibles honorarios legales y daños del demandado. Nos reuniremos nuevamente en 48 horas. Viernes por la mañana, 9:00 AM. No llegues tarde. El gavilán golpeó. Richard sintió que la sangre le subía a la cara. $100,000 eran calderilla para su cliente, pero la humillación no tuvo precio. Acababan de ordenarle pagar una fianza a una mujer a la que intentaba desalojar. Mientras la sala se levantaba, Richard les indicó a sus compañeros que se fueran. Esperó a Julian cerca de la salida. Necesitaba terminar con esto antes del viernes. Si Vargo no encontraba trapos sucios, Richard tendría que usar el solvente universal. El dinero. Julian estaba preparando su destartalada cartera cuando Richard se le acercó. «Señor o señor Banks», dijo Richard con su mejor sonrisa de socio principal. Era una sonrisa que parecía un tiburón mostrando los dientes. Impresionante espectáculo el de hoy. Un poco teatral con la sudadera, pero efectivo. Julian no levantó la vista. Mi intención era complacer. «Mira, dejémonos de tonterías», dijo Richard bajando la voz. «Eres joven, tienes hambre. Investigué la propiedad de tu abuela. ¿Cuánto vale?» $200,000 en un buen día. La casa se está cayendo a pedazos. Es un pozo sin fondo. Richard metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una chequera. Apex Horizon es una empresa generosa. Richard mintió. No quieren pelear con una viuda. Solo quieren construir. Estoy autorizado ahora mismo a ofrecerte un acuerdo. Le pagaremos a tu abuela $500,000 por la propiedad. Eso es el doble del valor de mercado. Podrá mudarse a una buena residencia asistida en Florida. ¿Y tú? Richard escribió una cifra en una hoja aparte y la deslizó sobre la mesa. Eran $50,000. Estos son honorarios de consultoría para ti, susurró Richard. Por facilitar el trato, te vas con $50,000. Tu abuela es rica y este caso se resuelve. No hay riesgo de perder el viernes. No hay riesgo de que arruine tu carrera antes de que empiece. Julián finalmente dejó de empacar. Miró el cheque. Luego miró el papel con la cifra de $50,000. Cogió el papel. $50,000. Julián reflexionó. Es mucho dinero para un tipo con sudadera. Es un kit de inicio para una vida real. Richard insistió, percibiendo debilidad. Cómprate un traje. Alquila una oficina. Deja de fingir. Julian sonrió. Era una sonrisa genuina que la hacía aterradora. Señor Sterling, dijo Julian en voz baja, ¿crees que hago esto por la casa? Todo el mundo tiene un precio, chico. Cierto, dijo Julián. Pero no puedes pagar el mío. Julián sacó su teléfono. Tocó la pantalla y lo giró para mostrárselo a Richard. Era una aplicación de grabación. La onda se movía. Regla 8.4 del Colegio de Abogados del Estado. Julián recitó a la perfección. Es una falta profesional que un abogado incurra en conductas que impliquen deshonestidad, fraude, engaño, tergiversación, ofreciendo un pago adicional al consejo contrario para resolver un caso sin el consentimiento escrito del cliente. Eso es soborno, Richard. Richard palideció. Grabaste esto en el juzgado.
Georgia es un estado con consentimiento unipartidista para grabar conversaciones, dijo Julian, guardándose el teléfono en el bolsillo. Aprendí eso en el 1L. Y para que quede claro, mi abuela no se muda, ni por 500,000, ni por 5 millones, porque esa casa es lo único que le queda de mi abuelo, y le prometí que nadie se la quitaría. Julian cerró la cremallera de su bolso. Nos vemos el viernes, Richard. Trae tu chequera. La vas a necesitar para las sanciones. Julian se marchó, dejando a Richard Sterling solo en la sala vacía. El zumbido del aire acondicionado parecía una cuenta regresiva. El jueves fue una pesadilla para Richard Sterling. Estaba sentado en su despacho, en el piso 40, con vistas al horizonte de Atlanta. La vista solía tranquilizarlo, recordándole que era un dios en esta ciudad. Hoy, solo le daba vértigo. Su teléfono vibró. Era Vargo, el investigador. «Dime que encontraste algo», espetó Richard. «Dime que es un fraude». «Encontré algo», dijo Vargo. Su voz sonaba inquieta. «Pero no es lo que piensas». «Es raro, señor Sterling. Muy raro». «Dilo». «Bueno». Así que dirigí a Julian Banks, nacido en Atlanta, criado en el West End. Su padre murió cuando tenía 10 años. Su madre tenía 2 trabajos. Pobre chico, pero inteligente, validador de su preparatoria. Obtuvo una beca completa para la Universidad de Columbia en Nueva York para la licenciatura. Bueno, así que es inteligente en los estudios, Richard lo descartó. ¿Y qué hay de la Facultad de Derecho? ¿A dónde fue? ¿Quién la pagó? Ese es el espacio en blanco. Vargo dijo que estudió Derecho en Columbia y se graduó con la mejor calificación de su clase hace 3 años. Summa cum laude, Orden del KIF, editor de la revista jurídica. El chico era una superestrella, pero aquí está el problema. No aceptó trabajo. Richard frunció el ceño. ¿Cómo que no aceptó trabajo? Los graduados de Derecho en Colombia son cortejados por todos los despachos del país. Les pagamos salarios iniciales de $215,000 solo para que puedan respirar. Revisé los registros de exalumnos, continuó Vargo. Tenía ofertas de Wachtel, Cravath, Scudden, de todos los pesos pesados de Nueva York. Las rechazó todas. Todas y cada una. Desapareció del mapa durante 2 años. ¿Haciendo qué? Nadie lo sabe, dijo Vargo. Pero revisé sus registros bancarios. No me preguntes cómo. Durante los últimos 2 años ha estado recibiendo un estipendio mensual. No un salario. Un estipendio de un fideicomiso ciego que figura como la Fundación Marshall. Richard se quedó paralizado. El nombre le trajo un recuerdo lejano de sus días en la Facultad de Derecho. La Fundación Marshall, susurró Richard. ¿Te refieres a Thud Marshall? No, dijo Vargo. Joseph Marshall. El juez de la Corte Suprema, quien se jubiló hace 5 años, el gran disidente, la mente jurídica más estricta y brillante del siglo pasado. Richard sintió un nudo en el estómago. El juez Joseph Marshall era una leyenda. Era conocido por contratar solo a un clérigo cada 5 años, un prodigio, al que seleccionaba personalmente y guiaba en total aislamiento. Era una leyenda urbana en el mundo legal. Los llamaban los fantasmas de Marshall. Abogados formados no solo para ejercer la abogacía, sino para desmantelarla y reconstruirla. Eran intelectuales armados. ¿Me estás diciendo?, dijo Richard con voz temblorosa, ¿que el chico de la sudadera con capucha es un fantasma de Marshall? Te digo que hace 2 días, Julian Banks recibió una transferencia bancaria de $10,000 del patrimonio de Joseph Marshall con el siguiente memorando. Ve a buscarlos. El teléfono se le resbaló de la mano a Richard y aterrizó sobre su escritorio de caoba. Se quedó mirando el aparato. No estaba luchando contra un abogado callejero. No estaba luchando contra un novato. Estaba luchando contra el protegido secreto de una de las mentes jurídicas más brillantes de la historia de Estados Unidos.
Julian Banks no había entrado en esa sala por casualidad. No se había puesto la sudadera con capucha porque fuera pobre. Se puso la sudadera para bajar la guardia de Richard, para hacerlo arrogante, para hacerlo descuidado. Fue un timo clásico y brillante. El intercomunicador de su escritorio vibró. Era Sara. Señor Sterling, los socios piden información actualizada. Los ejecutivos de Apex Horizon están aquí. Quieren saber por qué el desalojo aún no se ha llevado a cabo. Richard se frotó la cara. Parecía 10 años mayor que esa mañana. Díganles, tartamudeó Richard. Díganles que tenemos un problema. Miró los documentos judiciales sobre su escritorio. La falsificación que Julian había encontrado no fue solo un golpe de suerte. Probablemente Julian había analizado toda la estructura corporativa de Apex Horizon antes incluso de presentar su comparecencia. Iba 5 pasos por delante. Richard necesitaba una opción nuclear. Si no podía vencer a Julian en la ley ni sobornarlo, tenía que destruir al cliente. Cogió el móvil y volvió a llamar a Vargo. «Olvídate del chico», dijo Richard. Su voz era oscura y desesperada. «El chico es intocable. Iremos tras la abuela. Investigaremos los registros de impuestos de la casa. Encontraremos una infracción del código, una fuga de gas. Me da igual lo que sea. Si podemos declarar la casa insegura, la ciudad la desaloja por nosotros y la demanda queda sin fundamento». «Eso es una vileza, Sterling», dijo Vargo. «Incluso para ti, la mujer tiene 80 años». «Me da igual», gritó Richard, perdiendo la compostura por completo. «Tengo un contrato de desarrollo inmobiliario de $20 millones en juego. Quemen la casa si es necesario, en sentido figurado. Solo encuéntrame una razón para sacarla antes del viernes por la mañana». «De acuerdo», suspiró Vargo. «Haré unas llamadas a la oficina de control de código. Conozco a un tipo que me debe un favor. El inspector Graves». «Hazlo», susurró Richard. Colgó. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Volvió a sentirse poderoso. La ley era solo un juego, y él sabía cómo hacer trampa mejor que nadie. Puede que Julian Banks fuera un genio, pero seguía cumpliendo las reglas. Richard Sterling había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Pero Richard desconocía una cosa. Abajo, en la calle, sentado en un banco del parque, Julian Banks escuchaba la conversación. Se quitó los auriculares. Miró el micrófono direccional de alta tecnología que había instalado en la sala de conferencias durante el receso. Un truco que no había aprendido en Colombia, sino de sus vecinos del West End. La mirada de Julian era fría. «Cumplimiento de códigos», susurró Julian para sí mismo. «Predecible». Cogió el teléfono y marcó el número. «Hola, abuela», dijo Julian, y su voz se suavizó al instante. «Sí, voy a cenar. Oye, necesito que prepares una maleta para pasar la noche». «No pasa nada. Esta noche vamos a tener una pijamada en casa de la tía Mace. Créeme, voy a atrapar una rata». El jueves por la noche en el West End solía haber tranquilidad, salvo por el lejano zumbido del tráfico de la I-20, pero a las 2:16 a.m. Un sedán oscuro sin luces delanteras avanzaba lentamente por la calle donde vivía Lucille Banks. Dentro del coche iba el inspector Graves. Era un hombre que hacía tiempo había cambiado su conciencia por la ludopatía. Richard Sterling pagaba bien, y Graves necesitaba el dinero. Aparcó a 2 manzanas de distancia y caminó hasta la casa victoriana con una pesada bolsa de herramientas. La casa parecía oscura y abandonada. Graves sonrió con sorna. «Dinero fácil», pensó. Saltó la valla baja y se deslizó hasta el lateral de la casa donde estaba el contador de gas. Sus instrucciones fueron específicas. «Encuentren una fuga. Si no la encuentran, ábranla». Graves se arrodilló en el barro. Sacó una llave inglesa pesada. No iba a causar una explosión, solo el daño suficiente para liberar el olor a mercapón, lo suficiente para obtener una lectura en su medidor que justificara una orden de expropiación de emergencia inmediata.
Una vez que la pegatina roja estuviera en la puerta, los bomberos evacuarían las instalaciones, y según la ordenanza municipal 1402, nadie podría habitar la estructura hasta que se hicieran las reparaciones. Reparaciones que Apex Horizon se aseguraría de que nunca ocurrieran. Él apretó la llave inglesa sobre la válvula. Aplicó presión. El metal crujió. ¡Crujido! Se escapó un pequeño silbido de gas. El olor a huevos podridos llenó el aire de inmediato. Graves sacó su detector de gas, sonó descontroladamente. Tomó una foto de la lectura con su teléfono. Luego sacó la pegatina naranja brillante. Peligro. Prohibido entrar. Condenado. Lo pegó en la puerta principal. Trabajo hecho. Graves susurró. Se giró para irse, caminando hacia la cerca. ¡Clic! Un foco lo cegó. Provenía de la copa de los árboles del jardín del vecino. Graves levantó las manos, dejando caer la llave inglesa. ¿Quién anda ahí? Silencio. Entonces se encendió una segunda luz desde el porche de la casa de enfrente. Luego, una tercera desde el tejado de la sede del banco. Estaba iluminado como un artista en un escenario. Inspector Graves. Una voz proyectada desde la oscuridad. No era un grito. Estaba amplificada por un sistema de altavoces. Acaba de infringir el artículo 1623 del Código de Georgia. Daños a la propiedad en segundo grado. Y Código 16560. Conducta imprudente. Graves entrecerró los ojos ante el resplandor. Policía. Soy de la policía municipal. Hago mi trabajo. No. La voz dijo que era Julian. Estás haciendo el trabajo de Richard Sterling. De las sombras del porche, Julian Banks salió. Sostenía una cámara de video de alta definición. Junto a él estaba una mujer con uniforme de policía, pero no era agente de patrulla. Llevaba la placa dorada de la Unidad de Delitos Mayores. «Detective Holay», dijo Julian, señalando al agente. «¿Entendiste todo eso?» El detective Holay asintió con gravedad. Graves entró en pánico. Corrió hacia la valla. «No lo haría», advirtió la detective, con la mano apoyada en la pistolera. «Tenemos el perímetro asegurado. Puedes venir con nosotros discretamente y decirnos quién te envió, o puedes asumir la culpa por intento de incendio provocado. Tú decides, Graves». Graves miró la valla y luego al detective. Encorvó los hombros. Fue excelente. Graves escupió, con la voz temblorosa. Dijo que necesitaba a la anciana fuera para el viernes. Julian bajó la cámara. No parecía triunfante. Parecía triste. «Guárdelo para el juez», dijo Julián. «Nos vemos en el juzgado. Viernes por la mañana. A las 9». El ambiente en la sala 4B era electrizante, vibrando con la energía que suele reservarse para los juicios por asesinato, no para los casos de desalojo. El rumor se había extendido como la pólvora entre los abogados del condado de Fulton. Se rumoreaba que un fantasma de Marshall, protegido del legendario juez Marshall, se enfrentaba a un socio de Sterling, Lockwood y Pierce. Todos los asientos de la galería estaban ocupados. Asociados jóvenes de bufetes rivales, estudiantes de derecho que se saltaban las clases e incluso algunos secretarios de otros juzgados se habían colado para presenciar el sangriento encuentro. Richard Sterling entró en la sala como un gladiador en el Coliseo. Parecía descansado, con la piel radiante tras un facial matutino, y su traje, de raya diplomática color carbón, costaba más que los coches de la mayoría. No sabía nada del arresto de la noche anterior. Graves había sido detenido por presuntamente ser un desconocido para mantener el sistema en secreto. Un favor que Julian había reclamado de sus días como becario en la fiscalía. Richard estampó su maletín sobre la mesa del demandante con un golpe sordo, llamando la atención. Echó un vistazo a la mesa de la defensa. Julian Banks estaba allí, pero la sudadera con capucha había desaparecido. Hoy, Julian llevaba un traje azul marino de 3 piezas. Estaba perfectamente entallado y se ajustaba a su figura con precisión.
Su camisa era de un blanco impecable y cegador, y su corbata de seda color carmesí intenso. Ya no parecía un chico de barrio. Parecía un tiburón en aguas profundas. ¡Todos de pie!, gritó el faraón. El juez Holloway tomó posesión del cargo. Parecía cansado, sus ojos escudriñando la sala abarrotada con recelo. Acción civil, Boisticuata. CB28. ¿Estamos listos para proceder? Sí, señoría, dijo Richard, poniéndose de pie y abotonándose la chaqueta. Proyectó un heredero de un deber afligido. Y tengo un asunto preliminar que, lamentablemente, resuelve este caso de inmediato. Richard se dirigió al estrado con un documento en alto, como si fuera un arma. Su señoría, a las 2:30 sin medianoche, la propiedad en cuestión fue declarada inhabitable por la policía municipal. Hay una fuga de gas peligrosa verificada. Es un grave peligro para la seguridad pública. Dejó el informe en el estrado del juez. Mi cliente, Apex Horizon, está profundamente preocupado por el bienestar de la acusada. Richard mintió con suavidad, con una voz que destilaba falsa empatía. No podemos permitir, en conciencia, que una mujer de 80 años viva en una bomba. Solicitamos una orden de posesión inmediata para que mi cliente pueda entrar en la propiedad y remediar el peligro. Por su propia seguridad, debe ser desalojada hoy. El juez Holloway frunció el ceño y se puso las gafas de leer. Revisó el informe. ¿Una fuga de gas? Eso es grave. El código MINTA 402 está claro. Se giró hacia Julian con expresión severa. Señor Banks, su abuela vive en una trampa mortal. No puedo permitir que se quede allí. La ley exige una evacuación inmediata. La sala contuvo la respiración. Richard Sterling sonrió con sorna a la galería. Se había acabado. Había ganado. Julián se levantó lentamente. No se acercó al estrado. No miró al juez. Miró directamente a Richard. Su señoría, dijo Julián, con voz tranquila y resonante, llenando la sala sin micrófono. El señor Sterling tiene razón en una cosa. Hubo una fuga de gas. Se produjo exactamente a las 2:15 TCM. ¿Creado? El juez levantó la vista, confundido. ¿Qué insinúa? No insinúo nada, dijo Julian, con la mirada endurecida. Estoy afirmando un hecho. La fuga fue causada por una llave de tubo de alta resistencia que manejaba el inspector municipal Thomas Graves. Richard Sterling rió. Era un sonido nervioso y agudo. Protesto. Esto es absurdo. El ayuntamiento está lanzando teorías conspirativas porque no tiene caso. Esto es una calumnia contra un funcionario municipal. Quisiera llamar a mi primer testigo, interrumpió Julian, su voz cortando la risa de Richard como un cuchillo. La detective Angela Holloway, del Departamento de Policía de Atlanta, Unidad de Delitos Graves. Las puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de golpe. La detective Holloway entró con el rostro sombrío. Pero no estaba sola. Guiaba a un hombre esposado, que arrastraba los pies con un mono naranja. Tenía los tobillos encadenados. Era el inspector Graves. Estaba pálido, sudoroso y aterrorizado. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La taquígrafa dejó de escribir, boquiabierta. El rostro de Richard Sterling palideció. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Qué significa esto?, preguntó el juez Holloway, poniéndose de pie. ¿Por qué está encadenado un testigo? Este hombre, dijo Julian, señalando a Graves con el dedo acusador, fue arrestado anoche por sabotear la casa de mi cliente. Ha confesado a la policía. Ha confesado ante el fiscal. Y ahora está aquí para confesar ante este tribunal. Julian se acercó al estrado de los testigos, mientras Graves juraba. Señor Graves, dijo Julian en voz baja, apoyándose en la barandilla, está bajo juramento. ¿Quién lo contrató para romper la válvula de gas del 1402 de Oak Street? Graves miró a Richard Sterling.
Los ojos de Richard estaban muy abiertos, transmitiendo un mensaje frenético. «¡Cállate! No digas ni una palabra, yo lo arreglaré». Pero Graves vio al detective junto a la puerta. Vio el rostro furioso del juez. Sabía que Richard no podría salvarlo. «Fue él», dijo Graves con voz ronca. Señaló con un dedo tembloroso la mesa del demandante. «Richard Sterling». La sala estalló. Los abogados susurraban frenéticamente. La gente se puso de pie en las últimas filas para ver mejor. Orden. Orden. El juez Holloway golpeó su mazo con tanta fuerza que sonó como un disparo. «Me llamó el martes». Graves continuó con lágrimas en los ojos. Dijo que necesitaba una razón para desalojar a la anciana antes de la audiencia de hoy. Me ofreció $5,000 por encontrar una infracción cuando yo no pude encontrar ninguna. Me dijo que la cometiera. «Mentiras». Richard gritó, perdiendo la compostura. Se abalanzó sobre el estrado de los testigos. «Está mintiendo. Esto es una trampa. Nunca he hablado con este hombre en mi vida». «Siéntese, Sr. Sterling», rugió el juez, «o lo haré encadenar a su silla». «Tengo pruebas», dijo Julian con calma. Volvió a su mesa y cogió su teléfono inteligente. Lo conectó al sistema audiovisual de la sala. «Señoría, me gustaría presentar la prueba B de la defensa, una grabación de audio grabada hace 2 días en este mismo juzgado. Una conversación entre el señor Sterling y yo». «No consentí eso», gritó Richard, con el sudor corriéndole por la cara. «Eso es inadmisible. Georgia es un estado de consentimiento unipartidista». Julian replicó con frialdad. «Reproduzcan la cinta». Los altavoces crepitaron, y entonces la voz de Richard Sterling, arrogante, distintiva e innegable, llenó la sala. «Le pagaremos a tu abuela $500,000. ¿Y tú?» $50,000. Es un kit de inicio para una vida real. Todo el mundo tiene un precio, muchacho». La galería se quedó en silencio. Richard parecía que iba a vomitar, pero Julian no había terminado. «Y la prueba C de la defensa», dijo Julian. «Grabado ayer con un micrófono direccional fuera de la sala de conferencias». Tocó la pantalla. «Quemen la casa si es necesario. Solo encuéntrenme una razón para sacarla antes del viernes por la mañana». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Era el sonido de una carrera que se acababa. El juez Frederick Holloway temblaba, no de miedo, sino de una furia volcánica y justa. Era un hombre que creía en la santidad de la ley por encima de todo. Y lo que acababa de oír era la mayor profanación. Se quitó lentamente las gafas. Miró a Richard Sterling con una expresión de puro disgusto. «Señor Sterling», dijo el juez en voz peligrosamente baja, «en mis 20 años como juez nunca he presenciado un abuso tan vil del sistema legal. Ha intentado defraudar a este tribunal. Ha incitado a cometer un delito grave contra una anciana. Ha intentado sobornar al consejo contrario». El juez se volvió hacia el alguacil. «Oficial Miller, asegure las puertas». El oficial Miller, el corpulento alguacil que había intentado echar a Julian el primer día, se quitó las esposas del cinturón. Caminó hacia la mesa del demandante. «¿Qué?», exclamó Richard retrocediendo. «No puede. Soy socio de Sterling, Lockwood y Pierce. No puede arrestarme en una audiencia civil». «Lo declaro culpable de desacato directo», gritó el juez Holloway apuntando a Richard con su martillo como si fuera un arma. «Y remito este asunto inmediatamente a la fiscalía por los cargos de provocación de incendio, robo, manipulación de testigos y extorsión. No saldrá de esta sala en libertad». Richard miró a sus compañeros. Todos se habían alejado de él, aterrorizados de que los asociaran con el radio de la explosión. Miró a la galería. Cientos de ojos lo juzgaron. El oficial Miller agarró el brazo de Richard. Lo retorció tras su espalda con fuerza experta. Clic, clic. El sonido de las esposas al cerrarse fue más fuerte que cualquier grito. «Richard Sterling», recitó el oficial Miller,
Tienes derecho a guardar silencio. Mientras sacaban a Richard del pozo, con su costoso traje arrugado y su dignidad hecha trizas, miró hacia la mesa de la defensa por última vez. Julian Banks estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos, observando el espectáculo. No sonrió, no se regodeó. Simplemente miró a Richard con una intensidad serena y aterradora. Asintió una vez. No fue un gesto de respeto. Fue el gesto de un gran maestro que había visto el jaque mate 10 movimientos antes. El león estaba en la jaula, y el chico de la sudadera con capucha tenía las llaves. La caída de Richard Sterling no fue solo un tropiezo. Fue una demolición. 2 horas después de ser sacado a rastras de la sala 4B, Richard se encontraba en una celda de detención en la cárcel del condado de Fulton. Le habían quitado la chaqueta de traje a medida. Le habían quitado la corbata para evitar autolesionarse y le habían reemplazado los zapatos de cuero italiano por sandalias de plástico naranja. El hombre que había cenado con senadores la noche anterior ahora compartía un banco de acero con un hombre arrestado por robar cable de cobre. Usó su única llamada para llamar al socio gerente de Sterling, Lockwood & Pierce. «Es un malentendido». Richard suplicó al teléfono con la voz entrecortada. «Necesito la fianza. Necesito al equipo de relaciones públicas de la firma». La línea se quebró con un silencio gélido. «Richard», dijo el socio gerente con voz distante. «El video ya está en Twitter. Tiene 3 millones de visitas. El audio de ti sobornando al chico está sonando en CNN. Estamos en una votación de emergencia ahora mismo. Estás fuera. No vuelvas a llamar a este número». La línea se cortó. Richard se quedó mirando el teléfono. Por primera vez en su vida, su dinero no podía comprar una salida. La tormenta mediática. Para el lunes, la historia del abogado encapuchado se había vuelto nacional. Las furgonetas de noticias estaban estacionadas en 3 filas a lo largo de la calle en el West End. Los periodistas ansiaban entrevistar al misterioso prodigio legal que había derribado a un titán del Colegio de Abogados de Atlanta. Indagaron en el pasado de Julian, descubriendo la verdad sobre su tiempo en Colombia y los rumores sobre el fantasma de Marshall. Los titulares inundaron las pantallas. David, en mezclilla. Cómo un abogado de Perau Bono derrocó a un gigante. El fantasma del tribunal, Julian Banks. El grupo de desarrollo Apex Horizon, aterrorizado por la reacción negativa del público, no solo se retiró del proyecto West End, sino que huyó. En una frenética conferencia de prensa, su director ejecutivo anunció que donarían a la ciudad el terreno que ya habían adquirido para la creación del parque comunitario Lucille Banks. Fue un intento desesperado por salvar el precio de sus acciones, que se habían desplomado un 15% de la noche a la mañana. Una semana después, Julian se dio cuenta de lo que había hecho. Sentado en la oficina del fiscal, al otro lado de la mesa, Richard Sterling, con aspecto demacrado y sin afeitar, estaba allí para negociar un acuerdo con la fiscalía. Incitación a incendio provocado, leyó el fiscal de un expediente. Soborno, crimen organizado. Te esperan 20 años. Richard. Richard no miró al fiscal. Miró a Julián, que estaba sentado en la esquina, observando como representante de las víctimas. ¿Por qué?, susurró Richard. Podrías haber aceptado el dinero. Podrías haberte unido a mi bufete. Eres un genio, chico. Eres un buen despacho, no de donde sea que vengas. Julián se inclinó hacia adelante. Esa es la diferencia entre nosotros, Richard. Tú usaste la ley como espada para aniquilar a la gente. Yo la uso como escudo para protegerlos. Olvidaste de dónde viene realmente el poder. No viene del piso 40, viene de la verdad. Richard Sterling firmó el acuerdo de culpabilidad. Cumpliría 8 años en una prisión federal y fue inhabilitado permanentemente. El tiburón había perdido los dientes. Un nuevo comienzo. 2 meses después, el circo mediático había pasado al siguiente escándalo, pero el West End había cambiado para siempre. Una húmeda mañana de martes, una pequeña multitud se reunió en Martin Luther King Jr. Drive. No era una protesta,
Era una gran inauguración. Lucille Banks estaba de pie al frente, vestida con su mejor atuendo, con un sombrero de ala ancha que le protegía los ojos. Sostenía unas tijeras ceremoniales gigantes. Junto a ella estaba Julian. No llevaba sudadera con capucha, pero tampoco un traje de $100,000. Llevaba una camisa sencilla y pantalones de vestir, con el mismo aspecto que el vecino que era. Sobre ellos, un letrero recién pintado a mano colgaba sobre la puerta de una tienda renovada. La clínica jurídica del banco, justicia igualitaria ante la ley. Adelante, abuela. Julian sonrió. Lucille cortó la cinta. La multitud, vecinos, dueños de tiendas, el fontanero que arregló la tubería del gas, irrumpieron en sillas. El juez Holloway estaba allí, de pie en silencio al fondo. Semanas antes, le había enviado una carta privada de disculpa a Julian, y hoy simplemente asintió respetuosamente antes de marcharse. Sabía que el testigo había pasado. Mientras la multitud se mezclaba, comiendo pastel y celebrando, Julian entró en su nueva oficina. Era pequeña. El escritorio era de segunda mano. Las sillas no combinaban, pero se sentía bien. La campanilla sobre la puerta tintineó. Julian levantó la vista. Una joven estaba allí de pie, aterrorizada. Agarraba un fajo de papeles de desahucio, de la mano de un niño pequeño. Era exactamente igual que la madre de Julian hacía 20 años. «No tengo dinero», balbuceó la mujer, mirando al suelo. «Pero he oído hablar de ti. He oído que ayudas a la gente». Julian rodeó el escritorio. No le pidió anticipo. No revisó su historial crediticio. Sacó una silla. «Siéntate», dijo Julian con suavidad. «Me llamo Julian. Cuéntame tu historia». Abrió su cuaderno. El fantasma de Colombia se había desvanecido. El guardián del West End había llegado. Años después, los juristas estudiarían el caso de Apex Horizon contra Banks. Analizarían las maniobras, la trampa y el brillante uso de la escritura falsificada. Pero en las peluquerías y los bancos de las iglesias de Atlanta, no se hablaba de los precedentes legales. Hablaron del día en que el juez creyó ver a un matón, pero se encontró con un rey. Hablaron del joven que demostró que, incluso cuando el sistema está amañado, una persona con una mente aguda y un corazón valiente puede cambiar las tornas. Y cada vez que un promotor inmobiliario pensaba en demoler un barrio para obtener ganancias rápidas, recordaban el nombre de Richard Sterling. Revisaban la escritura 2 veces y hacían una pregunta aterrorizada. ¿Está Julian Banks en el caso? ¡Qué increíble trayectoria! Desde ser juzgado por su capucha hasta derribar un imperio legal corrupto. Julian Banks demostró que el verdadero poder no se basa en el estatus. Se basa en la integridad. Richard Sterling aprendió la lección más difícil de todas. Cuando subestimas al desvalido, ya estás perdiendo. La decisión de Julian de rechazar millones y abrir una clínica para su comunidad es el máximo acto de heroísmo. Si esta historia te inspiró, dale a me gusta. Realmente apoyas el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Quiero saber, ¿crees que Richard Sterling recibió lo que se merecía o que le faltaron 8 años? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver.